Muy buenas tardes con todos y todas, a las autoridades que el día de hoy nos acompañan, a nuestro hermano Feliciano de Colombia y al hermano Samuel de Bolivia, bienvenidos sean a Perú, y a todas las delegaciones que en este evento nos honran con su presencia. También quiero saludar la presencia de nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios de nuestro país, tanto andino como amazónico. En realidad yo valoro este gran evento que estamos desarrollando, que es fruto de un proceso de trabajo conjunto y articulado que hemos venido impulsando desde las organizaciones indígenas, el Parlamento y el Jurado Nacional de Elecciones. Somos parte del grupo de trabajo sobre participación política que el Jurado Nacional de Elecciones ha venido impulsando desde ya hace varios años. Y desde el año 2016 el Congreso también tiene una participación a través de la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos, del cual yo soy miembro. Quiero empezar compartiendo algunos datos que nos tienen que llevar a la reflexión profunda de por qué la participación indígena no es efectiva, no es real, pese a tener algunos mecanismos como las cuotas o la buena intención de la inclusión, entre comillas. Recordemos que durante el gobierno de Manuel Odría se concede el voto al sufragio y el derecho a la ciudadanía a las mujeres. Y quiero hacer precisión en las mujeres porque dentro de esta no inclusión, no participación indígena, las mujeres somos aún más relegadas. Durante el gobierno de Manuel Odría se otorga el derecho al sufragio a las mujeres en el año 56. Ojo, eran para las mujeres letradas. Y el año 79, después de más de 20 años, recién se incluye a mujeres analfabetas, que por lo general, en esos años aún más, las mujeres indígenas copábamos esos altos índices de analfabetismo. Es decir, hace muchísimos años que los pueblos originarios y especialmente las mujeres no ejercemos de manera efectiva este derecho siquiera al voto y luego a una participación política. Y aquí hay que ser muy claros, y es que los estados latinoamericanos, especialmente el peruano, esto no excluye a otros estados del norte, Europa, que también existen pueblos indígenas, tienen un porte como país, diríamos, esta característica aún todavía colonial. O sea, la estructura de poder que han construido los estados a lo largo de la historia tiene una vena colonial y también un nivel de racismo y discriminación que no ha concluido, que la seguimos arrastrando, sigue latente hasta la fecha y no hemos logrado superar esas formas de tratarnos como ciudadanos, de reconocernos y de ejercer con plenitud nuestros derechos, incluso fundamentales. Entonces no podemos hablar solo de la participación política como un mecanismo administrativo cuando tenemos aún brechas profundas e históricas aún no superadas por nuestros estados. El último censo del 2017, de la cual los peruanos hemos sido partícipes, dan como resultado que el 25% de la población se asume como parte de un pueblo originario. 25%. El censo del 2007 decía que éramos no más del 10%, o sea, ahora hemos superado, mejorado en todo caso, un poco más de la mitad, 25%. El 25% de nuestro país ya define la presidencia de la República, por si acaso, ¿no? Entonces, ese 25% para nosotros es un tanto alentador, pese a que el censo ha tenido muchas fallas, no ha sido el mejor deseado por los pueblos indígenas, porque se racializó la ficha del censo. Habían opciones de blanco, negro y mestizo, y claro, la gente se ve de color piel blanca y marca blanco, o se ve de color negro y blanca lo negro, sin reconocerse necesariamente
su pertenencia a un pueblo originario, indígena o afrodescendiente. Si el propósito fue identificar y tener una data lo más cercana posible para saber cuántos indígenas y afrodescendientes habemos en nuestro país, creemos nosotros que una ficha como la que tuvimos, esta ficha del censo, en realidad no debería contemplar estos elementos basados en raza y color de piel. Entonces es algo que debemos superar, por supuesto que sí, y de aquí a 10 años nosotros creemos que este censo nos permitirá tener una mejor radiografía de quiénes somos, cuántos somos y finalmente cómo en nuestro país, Perú, no somos, por supuesto que no, ni minoría étnica, ni grupos étnicos, ni población campesina nativa, que somos pueblo originario andino y amazónico. Las categorías de población, grupo, comunidad étnica es totalmente distinto a la categoría de pueblos. La resolución de Naciones Unidas dadas hace muchísimo tiempo atrás, y esto gracias a la lucha permanente de los movimientos indígenas, indica que los pueblos originarios son pueblos y que hay una relación incluso en igualdad, en algunos países lo es, entre el Estado y los pueblos indígenas. Eso no significa ningún separatismo, ninguna idea de conformar otros estados fuera ni alejado del Estado-nación, pero que sí se reconoce como un derecho fundamental el de pertenecer a un pueblo que existió antes de la conformación de los estados. Eso en primer lugar, para enmarcarnos de qué estamos hablando cuando nos referimos a los pueblos indígenas y su derecho a la participación. El único mecanismo legal de participación política que existe en nuestro país, reconocido en el artículo 191, en donde se reconoce la representación en gobiernos regionales, es decir, nivel subnacional, es la cuota indígena. Después de que se hace esta reforma constitucional, se aplica la cuota indígena desde el año 2002 a la fecha. Una cuota que actualmente aplica a 20 departamentos y 69 provincias. Cada periodo ha ido incrementando los departamentos y las provincias. Pero la pregunta es, ¿solo 20 departamentos y 69 provincias de las cuales aplica la cuota son indígenas? Mi respuesta es que no. Por ejemplo, mi provincia, la provincia de Víctor Fajardo en Ayacucho, es indígena. En mi pueblo el 90% habla el quechua. Tenemos usos y costumbres y nuestra organización comunal es de acuerdo a nuestra cosmovisión, de acuerdo a las formas como la comunidad se ha ido constituyendo y no necesariamente es un distrito electoral indígena actualmente para tener, por ejemplo, representación de consejería. Algunas, ahora son, si no estoy mal, 4 provincias en las que aplica en la región Ayacucho. De los resultados de esta cuota, el 2017, para nivel de consejeros regionales, salieron electos 16 consejeros, para provincias 115. A la fecha, en el último, el proceso electoral, que fue el 8 de octubre, no tan lejos, hay un resultado todavía parcial, no son las cifras definitivas porque el procesamiento sigue todavía en curso. Tenemos 162 en provincias y 7 consejeros. Eso nos indicaría que hemos en realidad subido, hemos podido avanzar un poquito, pero cuando nos preguntamos si es algo que la representante del Tribunal Electoral de Colombia decía, una cosa es para la nominación de la lista y otra cosa es la efectividad de la cuota, y si la cuota esta es realmente la solución, la alternativa para garantizar el derecho a la participación política. Y concuerdo en que no, es realmente insuficiente. De nuestra organización indígena regional en Ayacucho, nosotros hemos tenido en este proceso regional hermanos que han postulado, y yo he podido hablar muy cercanamente con ellos y lo que nos cuentan es terrible, porque en principio
la cuota perfecta que los partidos políticos buscaban o intentaban tener en sus listas es: si es mujer, perfecto, porque con eso cumplían la cuota de género; si es joven, excelente, porque ya tenían en su lista a un joven; la cuota indígena, a un indígena. Pero las tres cuotas en una sola persona, o sea, la incidencia de cuotas en una sola persona. Tenemos que corregir la ley electoral. Nosotros ya hemos presentado varias propuestas legislativas en el Parlamento y lamentablemente esto no ha sido abordado, y no se quiere tocar para nada el tema de las cuotas, ni en términos de posibilidad siquiera para los pueblos indígenas, y eso es muy lamentable e indigna aún, ¿no? Pero en el fondo estamos aún asistiendo a este nivel de discriminación, exclusión que vivimos actualmente los indígenas y las indígenas. Entonces los partidos políticos y movimientos regionales han estado casi que en la cacería de algún candidato, por supuesto potencial, y los jóvenes de nuestra organización son jóvenes con liderazgo, con base social, con experiencia, con claridad de lo que quieren para sus pueblos. Y por ahí, no, venga hermano, súmese, participe de la lista con este partido que además tiene una propuesta de alguien causa del buen vivir. Y bueno, algunos se emocionan y dicen, algo podemos hacer, o por lo menos llegar para cambiar esto, ¿verdad? Pero resulta que la incidencia de cuotas se ha convertido en un ejercicio natural, no sancionado, no evitable, porque tener a una sola persona con esta incidencia de cuota de género, cuota de joven e indígena, realmente es mucho más que la discriminación. Eso es, digamos, ahora reciente que hemos nosotros podido vivir y también conocer de este proceso electoral a nivel regional. ¿Cómo estamos en el Parlamento? Yo en parte suscribo lo que dijo la representante de Colombia, del Tribunal Electoral. No basta con llegar a un parlamento, y eso para llegar a nosotros realmente nos cuesta, porque si no hay un partido político con una mentalidad abierta, con eso que dicen la democracia, y de pronto te excluyen o creen que no estás preparada y creen que no tienes la capacidad, entonces seguiremos teniendo partidos políticos que bajo su voluntad política deciden o no simplemente poner a un indígena. Eso ya de por sí es una gran limitante. Pero ojo, no obligando a los partidos políticos necesariamente se resuelve el problema, porque también hay la necesidad de que los pueblos indígenas construyamos nuestro propio proceso organizativo, social, político, cultural. Lo cultural creo que en el Perú ha ido avanzando muy interesante en todo el país, pero el brazo político del cual en el movimiento indígena se habla es algo que tenemos que ir construyendo los propios indígenas, porque aquí no se trata de que el partido identifique a un indígena y lo incluya en la lista, pero además en una ubicación poco expectante y que no va a salir elegido, y de pronto usen la figura del indígena. La participación efectiva será cuando los indígenas tengamos el derecho a la participación política en igualdad de condiciones, en una ubicación expectante, con nuestras propuestas incluidas en ese famoso plan o programa político o plan de gobierno, que no siempre se da y de pronto nos ponen solo en la parte cultural. Sí, que vamos a hacer festivales, encuentritos, y la verdad yo creo que ya los indígenas hemos realmente superado cualquier comprensión que desconozca nuestro ejercicio de derechos políticos, y se trata más bien de construir no solo una fórmula efectiva para participar dentro de los partidos políticos, sino también construir lo nuestro propio, que algunos países ya han avanzado, sin duda Ecuador por ejemplo, Bolivia también, en Guatemala también, con el partido por ejemplo de la hermana Rigoberta Menchú y otros que intentan también reconstituir sus propias formas de participación. En el Parlamento la única autoafirmada, autoadscrita como parte de un pueblo indígena, y que yo puse mi ficha, yo soy parte de un pueblo originario, y por mi procedencia y el trabajo que vengo haciendo dentro del movimiento indígena, soy la única indígena en el Parlamento, aunque tenemos por supuesto congresistas quechohablantes, aymarhablantes, amazónicos. Realmente no he podido identificar a ninguno, pero
es realmente casi nula. O sea, en realidad tener solo una representación indígena de 130 parlamentos, y la pregunta es cómo logramos los votos para aprobar un proyecto de ley, es realmente toda una barrera. Tu bancada te apoya y tienes 10 votos, y por ahí alguno que coincida, otros 10 votos, y lo demás hay que ir hablando a cada uno, intentando convencer, intentando que comprendan, pero ya cuando hay consignas políticas de querer bloquear y simplemente no dejar pasar ningún proyecto de ley porque perteneces a la izquierda, porque perteneces a tal grupo y porque no quieres que este grupo salga adelante, realmente eso es incluso doble, triple, mucho más como barrera a la que uno tiene que enfrentar. Y todo va a depender cómo cada uno también va construyendo su propia historia política y tiene una participación activa dentro del partido político, porque aquí no se trata solo de estar, por supuesto, sino de ir debatiendo y colocar los temas en donde la visión indígena, los principios y las demandas estén también presentes. Necesitamos, por ejemplo, que no hemos hecho, estamos en ese trabajo, de revisar toda la producción legislativa en el Parlamento, de cuántas iniciativas de ley, a ver, si tomamos desde el periodo anterior, 2011, 2016 y 2016, ahora hasta la fecha 2018, cuántas iniciativas de ley están referidas a pueblos indígenas, y someramente lo que podemos decir es que no hay una sola propuesta de ley aprobada en el Congreso referida a pueblos indígenas. Desde el año 2011, en la que se aprobó la ley de consulta previa, que fue lo último que se aprobó, después no hemos tenido otra iniciativa de ley aprobada. Propuestas las tenemos, aprobadas es otra cosa. Desde mi despacho hemos presentado más de 10 iniciativas de ley referidas a pueblos originarios, y lamentablemente no hay voluntad política, no se agenda en las comisiones, no hay interés de abordar el tema, y hemos estado realmente en la invisibilidad, por no decir así, excepto con algunas representaciones parlamentarias que intentamos hacer fuerza común y levantar nuestras propuestas. Una evaluación que hacemos junto con el movimiento indígena es que muchas veces nos hemos quedado en la resistencia. Resistir, trabajar para evitar de que un decreto de ley emitido por el Ejecutivo pase, se apruebe fácilmente, o que el Parlamento emita un proyecto de ley que contradiga y que colisione los derechos de los pueblos indígenas. Y todo el tiempo estamos casi que alerta y cuidándonos de que salga un proyecto de ley que afecte los derechos ya reconocidos. Todo este tiempo, francamente, nos hemos centrado en esa resistencia y en defender los derechos de los pueblos indígenas. Algo que obviamente no vamos a dejar de hacerlo, pero también estamos en el deber, y venimos trabajando en ello, en tener una propuesta que contraponga a la que se viene debatiendo. Es decir, existe una propuesta de ley sobre hidrocarburos. Ok, planteemos otra propuesta para decir, ¿no? Aquí tenemos nuestra contrapropuesta, y hoy estamos a puertas a discutirse y debatirse la ley de hidrocarburos, que principalmente afectaría los derechos de los pueblos originarios. Y claro, hay algunos interesados y exigiendo que se debata ya mismo, ¿no? Incluso liderando mesas donde solo los empresarios se juntan entre ellos y traen algún indígena y dicen que han consultado con los pueblos indígenas. Y eso realmente es engañoso y muy tendencioso. Entonces, eso es el escenario en el Parlamento, cómo cuesta realmente estar allí, representar de manera efectiva, porque la representación efectiva sería pues que estemos por lo menos más de una sola persona hablando por los pueblos indígenas, hablando de nuestros derechos, de nuestros sueños y nuestras aspiraciones, haciendo fiscalización y control político sobre las políticas públicas vigentes en nuestro país, en tema de la salud, la educación, la justicia, la vivienda, la agricultura. Y eso es realmente un arduo trabajo. La hacemos sí, pero por rato sentimos que eso sigue siendo todavía aún insuficiente, porque no hay la fuerza desde el Parlamento, y la única fuerza que hoy, por lo menos a mí, me mantiene de pie y muy firme, y siempre también con esta decisión de no renunciar, por supuesto, por ninguna razón a nuestros ideales, desde el Pacto de Unidad, la ONAMIAP, del cual también yo vengo del proceso.
la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, y a nivel regional en Ayacucho, un proceso organizativo que tenemos también en proceso para articularnos de mejor forma tanto en la parte andina como en la zona amazónica de Ayacucho. Me refiero a los pueblos del Braem, Ashánica y Nomachigenga. Hemos estado hace poco en una discusión y debate respecto a 4 reformas constitucionales, y una de ellas referida al retorno a la bicameralidad, a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Teníamos la gran oportunidad de hacer una reforma constitucional para que la bicameralidad incluya la representación indígena y afrodescendiente. Y esto, incluso lo presentamos bajo ley, y esto fue muy debatido, muy discutido y no logró pasar. Lo que decían los otros parlamentarios es que no tenía sentido colocar indígena y afrodescendiente, que eso podía ser, ¿no?, una ley de desarrollo, una ley orgánica, después, que no interesa, no es lo importante, y que lo importante era simplemente tener una Cámara de Senadores, Diputados y definir los números, cuánto. Nosotros exigimos la incorporación, además de estas 2 representaciones, el criterio de paridad. Yo concuerdo en que la cuota de género actualmente vigente en nuestro país del 30% es insuficiente para la realidad en la que vivimos. Ya se hace incluso una medida más que no garantiza, no funciona la representación efectiva de las mujeres y especialmente mujeres indígenas. Y entonces la paridad, la representación indígena y afrodescendiente en la reforma constitucional para la bicameralidad era importantísimo, por lo menos para la bancada del Nuevo Perú, lo va a ser y sigue siendo, y la vamos a nosotros defender. Sin embargo, ya la reforma fue aprobada, está en proceso de consulta, una reforma que además trae una trampa respecto a la cuestión de confianza, por la que nosotros decimos que esa reforma sobre bicameralidad no va como está. No va porque además tergiversa, transgrede con el equilibrio de poderes. Y entonces nosotros sí planteamos en la necesidad de tener una nueva constitución política, una nueva carta magna, que subsane todos los vacíos que la actual constitución, además producto de una dictadura, en adelante genere procesos participativos reales de todos los sectores, indígenas, afroperuanos, mujeres, juventudes, sindicatos, productores agrícolas, todos y todas, incluso los niños y las niñas y adolescentes, que tienen derechos reconocidos, que tienen derechos a la participación también en las instancias y espacios en donde ya vienen actualmente ejerciéndolo. Entonces sí vamos nosotros por esa nueva constitución que nos compromete no solo a un partido político, sino a toda la sociedad peruana. La ubicación de los candidatos, que es algo del que yo no mencioné, yo creo que esto tiene que ser una reflexión también para los propios indígenas al momento de, en el buen sentido de la palabra, negociar, tratar la incorporación de esta en las listas. No siempre nuestros hermanos indígenas tienen el conocimiento pleno que si están ubicados en la número 4, 5 o 6, no van a salir elegidos, sobre todo para procesos regionales. O estás en el 1 y el 2, no hay más. O sea, 1 y 2 es lo que te puede garantizar entrar, pero de 3, 4 en adelante, para atrás, no. Eso creo que es parte de lo que los propios pueblos indígenas necesitamos trabajar, tener conciencia y también hacernos respetar en esos términos y sobre todo garantizar que nuestras propuestas estén. Yo abogo porque las bases fortalecidas que los pueblos indígenas tenemos a lo largo y ancho de nuestro país sean las que nos permitan en adelante seguir construyendo ese país en donde la democracia paritaria, igualitaria, inclusiva e intercultural sean las que sustenten este país tan diverso, con 48 pueblos indígenas, 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias, y entonces son temas de los cuales nosotros seguimos elevando nuestras voces y bueno, eso es.
No he mencionado aquí ampliamente, pero se ha hablado acerca del acoso político o la violencia en el ámbito político. Esto, hermanos y hermanas, en mujeres indígenas es escalofriante. Yo lo he vivido en carne propia. Mujeres indígenas que además de pasar toda la barrera para ser incluida en una lista para gobierno regional, todo lo que tienen que enfrentar en la campaña es impresionante. Desde el racismo, la discriminación, desde el menosprecio, desde la denuncia, incluso con cuestiones muy personalísimos del ámbito más privado de cada uno, hasta otros hechos que evitan de que las mujeres puedan tener ese ejercicio pleno de participar en elecciones como las de gobierno regional, y esto no exime a los procesos de elección para el Parlamento. Y es algo del que yo creo que sí tenemos que hablar. Y aquí no se salvan los hombres indígenas, porque muchas veces son los hombres indígenas quienes justamente cometen este tipo de actitudes y actos contra las propias hermanas indígenas. Y claro, yo soy indígena y estoy al costado de 2 hermanos también indígenas, y creo que sí es importante hablar de manera abierta, consciente, sobre esto, porque las mujeres de veras somos las más afectadas y altamente vulnerables a todo esto. Y entonces no vamos a poder cambiar una sociedad racista, discriminadora, colonial, si es que reproducimos al interior de nuestros propios pueblos estas prácticas que nos distan, que nos separan, pero que además no nos permiten actuar en unidad, con claridad política, e ir también cuestionando que aquello que se sustenta en base a la cultura nos sigue haciendo daño. Eso para mí es fundamental. Yo soy de una generación nueva y realmente me alegra, por un lado, que jóvenes de esta generación sí están teniendo actitudes en este sentido, de cuestionar lo que no está bien, de construir desde la base comunitaria incluso aportes sustantivos para la academia, construir una participación política totalmente distinta a la tradicional, de eso que hoy estamos totalmente decepcionados, y el Perú hoy está en un contexto en donde el Parlamento y los políticos están deslegitimados, desacreditados, con un nivel de aprobación de las más bajas de toda la historia. 6% de población, 6% aprueba el Congreso, y el 84% de la población no cree en sus autoridades. Eso es realmente preocupante para un país que se dice ser democrático, transparente, eficiente, inclusivo. Eso nos tiene que llamar la atención. Bueno, yo agradezco la atención y la escucha. Yo me quedo hasta ahí, pero si hay preguntas, por supuesto, con todo gusto para dialogar. Muchas gracias. Si bien dentro de lo que son sus ayustentas capitanías, el sistema de elección está en base a normas y procedimientos propios, pero cuando, por ejemplo, en circunscripción indígena, aquel líder, hombre, mujer, que ha sido elegido dentro de lo que es normas y procedimientos propios, cuando va a esta circunscripción indígena que tiene participación en la asamblea, diremos plurinacional, en la asamblea nacional tiene la participación, muchas veces se ha visto este conflicto, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, el ejercicio o la cogestión compartida, nosotros los pueblos indígenas, en base a normas y procedimientos propios, entendemos, si la asamblea nomina a 2 y más nuestros suplentes, decimos, bueno, cogestión compartida, media gestión usted, media gestión ¿no? No hay nada escrito, es un acuerdo hecho en la comunidad. Pero ¿qué dice la ley? 5 años cumplidos, ¿verdad? No se conoce el acuerdo de normas y procedimientos propios, ¿sí? Que en muchos casos eso se ha visto como violencia política hacia las mujeres. No estoy diciendo que no existe violencia política, existe violencia, y por la experiencia, cuanto más mujeres en el ejercicio de poder, mayor violencia para las mujeres, ¿sí? Sea en base a las comunidades, ayustentas, capitanías,
o sea también en democracia participativa y representativa. Creo que nutre de manera muy interesante la discusión sobre el tema. Y yo me siento de algún modo motivada y fortalecida también por todos los avances que ha tenido el pueblo boliviano y los ayllus de los pueblos en Bolivia, así como en Colombia. Y la resistencia va efectivamente porque la educación sea la columna vertebral para cambiar, pero no cualquier educación, por lo menos no esa educación colonizadora, esa educación que más allá de lograr una ciudadanía intercultural, lo que hace es generar brechas tremendas, y es en donde muchos niños crecen con una idea de discriminación. Y para quienes venimos de esa educación y de esa escuela en donde no hables quechua, eres un cholo, eres un tonto y no sé qué, o sea, esa educación no la queremos, ¿verdad? Por eso valoro esa perspectiva de educación propia en la que también venimos trabajando en el Perú, y hay iniciativas muy maravillosas de las cuales podemos sentirnos orgullosas, y en ese camino vamos. La pregunta, los pueblos indígenas no somos exentos, no somos ajenos a todo el impacto de la corrupción que viene ocurriendo no ahora, es una corrupción que arrastramos de años históricos, que hoy se haya develado, que hoy esté evidenciada, que hoy estemos en una crisis política con personas presas, con prófugos, que gracias a Dios ya por lo menos está en proceso de extradición este ex juez supremo, César Inostroza, de España para Perú, y todos los cuellos blancos de Puerto de Callao, el caso Lavallato que hoy se debate en el Parlamento, en donde se quiere blindar a dos personajes que ustedes conocen, Alan García y Keiko Fujimori, con unos argumentos, pero realmente desde mi punto de vista, que no hacen sino sesgar un caso de corrupción no de nivel peruano. Lavallato es internacional. ¿Cómo esto afecta a los pueblos indígenas? De sobremanera. En principio, la corrupción afecta el bienestar, el desarrollo integral de nuestros pueblos, porque esos millones que se van en los bolsillos de algunos le quita el derecho a los pueblos y a los más pobres a tener educación, salud, a lograr una escuela, hermanos, a lograr una escuela, una infraestructura. Cuando yo escucho decir a un hermano joven, a Xáninga, que su sueño es tener un instituto tecnológico en su comunidad, o a tener agua potable a esta altura, realmente eso nos tiene que indignar. Eso es su meta del joven Xáninga, que tenga agua potable en su comunidad. Y esa corrupción que le roba millones a los peruanos, dinero de todos los peruanos, afecta por supuesto a los más pobres, a los que están en el Perú profundo, y somos los pueblos originarios. Nosotros vivimos en carne propia, en vida misma, ese impacto de la corrupción. Dentro de los partidos políticos, a mí me parece que no es el impacto dentro del partido político, el impacto mayor y principal es en la gente. Finalmente el partido político es un instrumento para llegar al poder, no lo es todo, por lo menos para mí no lo es. Para mí el compromiso de vida y de lucha, no ahorita, no hace 3 años, desde que tengo 11 años de edad, es con el pueblo, por mi pueblo, las culturas, los pueblos en el Perú. Así que lo del partido político, digamos, eso tiene una parte. Y eso no va a cambiar si los pueblos indígenas somos ajenos a las decisiones en nuestro país. Y urge una reforma política, sobre todo electoral, profunda en nuestro país. Algo que se ha dicho aquí, permítanme comentarlo. El tema de los financiamientos para partidos políticos. Aquí el que tiene más plata es el que logra llegar al poder. El que tiene más financiamiento, sobre todo privado, sin control, sin tope, sin restricción, sin fiscalización, sin transparentación de dónde viene esa plata, es lo que en el Perú se ha institucionalizado. Nosotros, desde los pueblos y además desde la bancada del Nuevo Perú, creemos que debe haber un tope, mayor control a los financiamientos privados especialmente, y el financiamiento público que el Estado da a los partidos políticos actualmente tiene que controlarse, tiene que haber una rendición de cuenta. O sea, el Perú va a pagar a los partidos políticos o va a financiar para que se fortalezcan cuando en realidad se están fortaleciendo para blindar, para generar autoritarismo o para
trabajar bajo sus intereses. A mí me parece que habría que evaluar, ¿no?, en qué medida financias un partido para que coopte el poder y termine legislando para favorecer a los empresarios, para favorecer al lobismo, a las aerolíneas, a las agroexportadoras. Es impresionante ver cómo en este Parlamento peculiarmente hay una mayoría que tiene un nexo directo con empresariado, con empresas desde pequeñitas hasta de cadenas de gas, de grifos, etc. Y entonces la verdad es que partidos como esos realmente son lesivos y son peligrosos en un país como el nuestro. Necesitamos una franja electoral pagada por el Estado, de igual tiempo para todos los partidos políticos, para que accesen a esta difusión durante las campañas. Porque los partidos que no tienen un sol en la vida van a tener una propaganda en televisión, menos los pueblos indígenas. Así que una franja electoral por el mismo tiempo, en los medios posibles, para todos en igualdad, creo que sería lo mejor. Y lo más importante, no pueden seguir habiendo partidos políticos en donde se convierta en esta especie de negociación de franquicias, ¿no? ¿Quién pone más? Pongo a quien me conviene en mi lista, negocio casi que con las personas para tener una lista atractiva o para lograr tener el poder o de algún modo seguir siendo operadores de otros poderes, porque finalmente eso terminan siendo, son operadores de otros poderes. Aquello que dice que tiene poder, entre comillas, no necesariamente la tiene, porque termina siendo útil para otros poderes económicos, políticos. Yo me quedaría allí y nada, hay que reflexionar cómo, por ejemplo, en un país donde no necesariamente es un ejemplo, menos con el presidente que tiene, los Estados Unidos acaban de tener elecciones congresales, y en la Cámara de Diputados tienen 100 mujeres electas, y entre ellas tienen a 2 indígenas, y así mujeres de las diversidades. Eso de algún modo nos dice algo, y es que estamos en el tiempo, yo diría, de los pueblos y especialmente de las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias.